La clave comercial está a la orden del día, esa tregua comercial entre China y Estados Unidos. Bueno, lo calificamos de tregua, tenemos una rebaja temporal de los aranceles, por tanto es una tregua o cierta distensión en esta guerra comercial con fecha de caducidad. Se han rebajado los aranceles en un 115% por ambas partes y esto hace que Estados Unidos pase a aplicarle un arancel del 30% a China y China del 10% a Estados Unidos. Bien, pausa de 90 días. Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, ha dicho que una vez se llegue a esa fecha, si se llega sin un acuerdo en firme, podría prorrogarse, eso sí, siempre y cuando Estados Unidos considere que hay buena intención por parte de China. Vamos a ir al detalle de este acuerdo, pero también vamos a hablar en clave geopolítica porque ya saben que este jueves en Estambul Zelensky ha retado a Putin a un cara a cara. No sabemos si va a recoger el presidente ruso el guante, pero vamos a ver cuáles son también las expectativas que podemos manejar. Saludamos a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias también a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Bueno, Estados Unidos y China firman esa tregua arancelaria de 90 días. Donald Trump ha dicho que lo más importante del acuerdo es la apertura de China. Luego concretamos un poquito más en ese detalle, pero en términos generales, Miguel, sé que es difícil porque es simplificarlo mucho, pero hablamos de un buen acuerdo, un mal acuerdo. Tenemos que mirar más bien a la escala de grises. Lo que vemos, eso sí, es mucho optimismo en las bolsas. Sí, claro, es lógico porque realmente las bolsas tienden a volver a como estaban antes de que Trump, pues en el fondo les diera una patada, ¿no? Con lo que hizo. Vamos a ver, unos aranceles del 145% es una auténtica tontería, es anular el comercio entre países. Entonces, ahora mismo en un mundo globalizado como el que tenemos, casi todos los productos vienen de diferentes sitios, sobre todo para si se ensamblan en determinados países. Entonces, al final, si tú cortas toda esa corriente de producto, automáticamente estás generando arteriosclerosis en el sistema. Eso no tenía ningún sentido, ¿no? Y mucho menos al 145. Es que eso es decir, te multiplico por 2,5 los precios. Bueno, vale, hala, para ti. Y entonces al final, realmente quien se estaba aislando era Estados Unidos. Bueno, me imagino que cuesta, porque Trump es un hombre muy impulsivo y ya hemos dicho muchas veces que no sabe demasiado de economía, pero al final parece que sí que le ha convencido. Y entonces ha hecho una prórroga similar a la que hizo con Europa de 90 días, y bueno, me imagino que en esos plazos pues irán negociando. La verdad es que el modelo de Trump es el modelo que ya hemos dicho muchas veces de matón de barrio. Asusto, pero claro, cuando ve que los demás le plantan cara y se unen y tal, dice, bueno, espérate, vamos a ver, vamos a regular un poco, ¿no? Y yo creo que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Ahora mismo unos aranceles genéricos nunca han tenido mucho sentido. O sea, decir, el 10% para todo, el 30% para todo. Eso no son aranceles. O sea, hay que ir al producto. Hay productos que te pueden estar haciendo daño y entonces, ¿por qué? Porque se producen mucho más baratos en otros sitios y a lo mejor tú quieres mantener tu industria nacional. Y entonces haces un arancel específico, que es lo que hace Europa, para ese producto y para ese país. Y eso, pues sí, siempre ha existido y, bueno, entra dentro de lo normal y se negocia y ya está. Pero lo otro de a todo el mundo le pongo aranceles y a todos los productos igual. Eso es una medida demasiado simplista y que no tiene mucho sentido. Sobre todo cuando además, por ejemplo, en el caso de China, es el gran productor de tierras raras. El 85% de las reservas lo tienen los chinos. Entonces, quiero decir, y Estados Unidos lo necesita como el comer, para desarrollar su industria tecnológica. Entonces, tú no puedes enfadarte con quien te está dando ese producto porque al final estás masacrando a tus propias empresas. Me imagino que los grandes consejeros delegados, presidentes de las grandes compañías tecnológicas americanas le habrán dicho, oye, le habrán dicho de todo, y le han dicho, ya vale, ¿no? Porque nos vamos a cargar el país y eso al final generaría desempleo. De hecho, fíjate, con los retardos que tiene la economía, y ya en el primer trimestre de este año hubo un crecimiento negativo del PIB. Se contrajo en tres décimas y era simplemente por el efecto llamada, es decir, mira, esto va a pasar. Imagínate el segundo trimestre cómo va a ser o sería si realmente esos aranceles funcionaran en toda su extensión. Así que bueno, yo creo que el tema aranceles, no digo que haya pasado ya un segundo término, pero yo creo que ya no es algo que nos deba de preocupar excesivamente.
Miguel Ángel, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué lectura estás haciendo de la tregua o la rebaja arancelaria anunciada con fecha de caducidad, insisto? Bueno, quizás la parte más llamativa, quizás más importante que estoy viendo es que quien está llevando a cabo las negociaciones y aparentemente se le está dejando es Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que está actuando como secretario de Comercio. Sí. El viernes, no hace 4 meses, Trump dijo que le parecía razonable unos aranceles del 80%. Con esto no es más que ver la irracionalidad de toda una serie de movimientos que este hombre hace. Claro, en la medida en que este hombre sea el que realmente ejecute y lleva a cabo las decisiones, es imposible que esto se normalice. Y ya Scott Bessent en su momento dijo, cuando precisamente llevábamos aproximadamente una semana de guerra arancelaria, que a los Estados Unidos les era imperativo llegar a algún acuerdo de aranceles con los chinos. Inclusive los aranceles que han dejado ahora son una cantidad bastante significativa. Lo que pasa es que si los desglosas, el 30% que ha dejado, un 10% es esa base que ha dejado a todo hijo de cristiano del 10%. Y el 20% lo han marcado por la falta de colaboración en la ayuda contra las exportaciones de China, importaciones de Estados Unidos, de los derivados del fentanilo. El fentanilo es un problemón de 3 pares de narices. Primero porque es un tema de salud pública, es que ni la heroína ha causado a los años 80 causó un daño como lo está haciendo el fentanilo. El fentanilo, que nadie se equivoque, es un producto médico que se utiliza de manera habitual en los quirófanos y que los anestesistas te lo ponen como un paliante del dolor. Lo que pasa es que estamos hablando de un fentanilo que se fabrica en Dios sabe qué como condiciones y que se entrega de una manera que hace que la gente vaya como zombies, lo cual lleva a un problema primero de salud pública y luego de seguridad muy importante en Estados Unidos. Entonces, si analizas esto un poco, dices, oye, pues ya el 30% ya no es tan locura. Pero pensemos, esto no es Trump, es Scott Bessent, porque Trump 2 días antes dijo que el 80%. Podía haber dicho el 80% como podía haber dicho el 85, el 95 o el 125, porque nada de lo que dice en estos sentidos tiene ningún tipo de razonamiento, ¿no? Entonces, la sensación que yo tengo es que los chinos han aceptado este 30% de momento temporal porque el desglose en sí tiene hasta cierto punto es algo manejable, ¿no? Vale, pues lucharemos contra las exportaciones de fentanilo en origen, eso reducirá y a partir de ahí negociaremos un arancel del 10% que no es ninguna locura. Sobre todo porque es que adicionalmente los chinos ese arancel ya se lo han comido. Se lo han comido vía una devaluación que han aplicado directamente al yuan y ya se lo han papeado, con lo cual le da exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una magnífica noticia el que haya un principio de acuerdo, pero yo creo que más importante que eso es que quien parece que está tomando las riendas es Scott Bessent, que cuidado, tampoco que nadie se equivoque, no es un grandísimo economista ni nada de esto, Scott Bessent es un señor que tiene un pasado cuando menos un poco extraño. Es un gestor de fondos de hedge fund y que no es que particularmente sea ningún gurú, ha vivido siempre a la sombra de George Soros y no es nadie del otro jueves, pero bueno, al lado de Trump, vamos, es que es no el tuerto en el país de los ciegos, ve con todos los ojos. Antes de ir a otras cuestiones, Miguel Ángel, quería aprovechar, ¿cuál podría ser el principal motivo por el que sea Scott Bessent, secretario del Tesoro, y no Howard Lutnick, secretario de Comercio, quien está liderando estas conversaciones? Por las fuerzas de poderes que hay dentro del gobierno. Es decir, Trump ha elegido un gabinete de adeptos y de fanáticos.
y poco a poco se va viendo quién tiene mayor y menor capacidad para hacer las cosas. El asesor de seguridad nacional no valía para el puesto y la lió a la primera de cambio, con lo cual ha terminado recayendo el puesto en Marco Rubio. En el caso del comercio y el tesoro ocurre igual, y espérate que llegará el momento de sanidad o de defensa, porque en ambos sitios hay dos incompetentes manifiestos. Bueno, pasamos a otro aspecto. Aún seguimos con el tema arancelario con China y Estados Unidos. Luego me gustaría también hacer un pequeño apunte sobre lo que ha comentado Trump, de que Europa es más asquerosa, más desagradable. Usen el calificativo que quieran, ha dicho nastier que China, pero vemos reacción de los mercados financieros con optimismo. Nos decía ahora Miguel Ángel temprano, es una magnífica noticia que haya un principio de acuerdo. Nos decía Miguel Córdoba, Trump suele asustar, ¿no? Pero cuando ve que los demás le plantan cara es capaz de recular. Estamos viendo esa intención entre las dos mayores potencias económicas del mundo de sentarse, hablar. Efectivamente, un arancel del 145% era algo insostenible, bloqueaba completamente la comercialización de productos directa. Otra cosa es que se apostara por una triangulación buscando terceros países, aún así tampoco es lo deseable. Miguel Córdoba, que es que claro, con un Miguel y otro me hago un lío. Miguel Córdoba. Estábamos mencionando también el fentanilo. Quería preguntar por las tierras raras, porque aquí sí que es verdad que se nos ha quedado el tema un poquito más en el aire. No sabemos muy bien cómo podrían avanzar las conversaciones de cara a que también se abarcara este pequeño escollo, ¿no? Porque recordemos que en abril China añadía las tierras raras a la lista de exportaciones controladas y es un asunto que se aplica a todos los países, así que no está claro todavía si se podría considerar una contramedida específica solo para Estados Unidos. Entendemos que también puede ser uno de los grandes temas de conversación dentro de esta tregua de 90 días. Sí, claro, vamos a ver, cuando algo es escaso, que sabéis que la escasez es uno de los principios básicos del mundo económico, ¿no? Pues evidentemente el que tiene el producto, y en este caso no es un monopolio, pero casi es China. Entonces, pues China, en fin, realmente sí que exporta, le pone el precio, son tierras caras y ya está, ¿no? Y al final, pues muchos se lo compramos. Es cierto que no es el único que las tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, otro que tiene mucho es Birmania, pero está bajo la órbita, la Junta Militar está muy próxima a China, con lo cual esa no nos funciona. Y nos quedaría Brasil. Brasil es otro país que tiene también bastante de tierras raras y pues ahí lo lógico es que se intentara buscar un acercamiento hacia estos países. Pero seguimos hoy en día por producción y porque lo llevan avanzado y porque este tipo de productos necesitan unas tecnologías específicas de extracción, etcétera, es China la que realmente nos surte de producto, ¿no? Entonces, yo creo que en un acuerdo general de aranceles, este tipo de tierras debería de estar incluido, pero básicamente porque esa escasez y esa necesidad que se tiene, sobre todo para temas tecnológicos, las hace muy valiosas. Entonces, si en un momento determinado China dijera no exporto, pues probablemente provocaría una paralización bastante importante en muchas industrias norteamericanas. Bueno, yo sinceramente, yo no conozco ese mundo, ¿no? Pero si yo estuviera como secretario de Comercio en Estados Unidos, incluso secretario del Tesoro ahora, ¿no? Pues sí que desde luego ese tema tendría un apartado específico en una negociación. No, hoy por hoy, mientras no se encuentren otras fuentes en las que poder buscar este tipo de productos o otras tecnologías que no necesiten este tipo de productos, pues yo sinceramente creo que es un aspecto muy importante y yo desde luego tendría un apartado específico, como he dicho, en una negociación global. Miguel Ángel, ¿podrían ser un punto importante de fricción o un escollo de cara a un avance hacia un acuerdo más completo entre ambos países? O sea, lo primero, hagamos un inciso y pongámosles nombre y apellidos a las tierras raras, porque Trump hablaba de cientos de miles de millones y veamos, los datos que da la Administración General de Aduanas de China es que en el año 24 se exportaron aproximadamente 55.000 toneladas métricas de minerales de tierras raras, por valor de unos
venga, 500 millones, son 488, pero situémoslo en 500 millones de dólares, no 500.000, 500 millones. Exportó unas 58.000 toneladas de tierras raras y aleaciones relacionadas. Eso supone como unos 2.850 millones de dólares. Estamos aproximadamente por los 3.200. Y luego unos 3.300 de derivados. Bueno, al final no estamos hablando en ningún momento de las cantidades que habla Trump. Los metales de tierras raras se caracterizan por ser raros en la situación en que se encuentran, pero los precios del mercado están siendo absorbidos. No hay una barbaridad de precios ni es ninguna locura. El problema es lo estratégico de los mismos. China ya le dijo a Taiwán cuando China acabó subiendo al 140 y tantos por ciento, creo recordar, dijo: yo ya no sigo más con esto, voy a tomar otra serie de medidas. Y lo primero que le dijo a Taiwán, que pasó muy desapercibido, es que si entregaba chips a la industria militar norteamericana, especificó la americana, le dejaría de entregar minerales procesados, dado que China tiene unos depósitos, es decir, reservas más o menos del 80% mundial y refina como el 90% de todas las tierras raras del mundo, las refinan ellos. Lo que le dijo es: no lo puedes entregar. En ese momento se acabó la producción de repuestos, no ya solamente de aviones o carros de combate, sino repuestos, todos son electrónica. Al final, el M1 Abrams de General Dynamics o los F-35, los F-22, cualquiera de esos aviones, se fabriquen nuevos o no, necesitan repuestos. Y los repuestos, muchos de ellos llevan partes electrónicas, no solamente partes metálicas. Por lo tanto, allí dijo, bueno, que sepamos de qué va la película. Entonces, aquí lo de las tierras raras no es un acuerdo realmente comercial de más o menos tasas impositivas, aranceles o lo que se quiera. ¿Te dejo o no te dejo? Y no llegamos a ningún acuerdo comercial. Yo tengo una base por la cual te puedo hacer muchísimo daño, y es esta. No nos olvidemos las fábricas que se están construyendo, que son inmensas. Fábricas altamente demandantes de agua, pero que Biden decidió que se fabricasen en Arizona, a ver si de esa manera lograba ganar los votos allí otra vez, ¿no? En el desierto se fabrican se pretende fabricar los nanochips de 6 y de 4, bueno, y se los lleva al desierto. Entonces, no valdrían para nada. Intel, cuya tecnología no ha logrado que baje de 8, no podría fabricar nada. Eso es de lo que se está hablando realmente. Esa es realmente la fuerza ejecutora de China. O llegamos a algún tipo de acuerdo global, o olvídate de esto. No ya que te vaya a cobrar más o te vaya a cobrar menos, porque estamos hablando de 3.000 y pico millones, 4.000 millones. Es una cifra irrisoria. La cifra dada por la aduana china. Es decir, que no es una fuente en 2024, que no es una fuente que, digamos, no tiene validez o se ha hecho mediante una estimación. Entonces, yo creo que las tierras raras no es que sean parte del acuerdo comercial, es la parte estratégica por la cual hay que llegar a un acuerdo comercial. Efectivamente, es la parte estratégica. Nos quedamos con eso para tener claro en qué punto nos encontramos y sobre todo cuál es el principal punto de anclaje de cara a avanzar. Trump ha tenido palabras para Europa, ya me adelantaba yo antes, pero bueno, ha dicho que la Unión Europea es más desagradable o más asquerosa, realmente el calificativo, la traducción más exacta sería asquerosa, que China. Con esto dice que China es asquerosa después de haber llegado a una tregua de 90 días, pero aparte pues dice que nosotros somos peores, ¿no? Lo decía en el marco previo a firmar esa orden ejecutiva de reducción de precios de medicamentos. Digo, esto es crucial porque ya Trump está lanzando un mensaje en un momento en el que a Europa también le va a tocar ponerse a negociar. Europa, más bien bloque comunitario, Unión Europea. Ha negociado Reino Unido,
ha negociado China, entendemos que otros países también van a ponerse manos a la obra. ¿Qué ocurre con el bloque comunitario? Bien, con un Donald Trump con esa actitud, Miguel, ¿qué expectativas debemos barajar? Bueno, llevan ya negociando, porque el acuerdo de los 90 días ya fue hace ya no sé, 14, 15 días, ¿no? Sí, Vamos a ver, el problema, y eso de nuevo es que le sale lo del matón de barrio, le sale, ¿no? Eso de decir que es asqueroso negociar con los europeos, pues hombre, no creo yo que sea precisamente políticamente correcto, ¿no? Entonces, él, de nuevo, pues está viendo, o le dicen sus comparsas, que oye, que están duros, que en la Unión Europea están más duros, que no sé qué y tal, ¿no? Entonces él, pues añade su guinda, ¿no? Que es decir, pues, estas declaraciones que no han sido, en mi opinión, nada afortunadas. Él intenta siempre decir o amenazar, en el fondo, de una manera aunque sea subliminal, a la gente. Yo creo que los europeos ya le tienen tomada la medida. Los que están negociando por la Unión Europea, la Comisión Europea, pues lo tiene muy claro y tienen preparada una batería en Europa de aranceles como se tienen que hacer por productos, por líneas, por porcentajes, etcétera, que es lo que haría muchísimo daño a Estados Unidos. Estados Unidos, en España realmente nosotros importamos mucho más de Estados Unidos que exportamos. Es decir, que España nunca sería un país al que le hiciera mucho daño esto, ¿no? Estos aranceles. Pero está claro que a otros países como Alemania sí, ¿no? Pues Alemania aquí tiene mucho que perder, sobre todo por la industria automovilística, que exporta unos 150.000 millones de dólares anuales a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues yo creo que Alemania aquí tiene que llevar la vara de la negociación, ¿no? Entonces ahí es donde tendrán que dar esa batalla. Yo creo que al final llegarán a unos acuerdos razonables. El problema básico ahora mismo es que Estados Unidos lo que quiere es vendernos sobre todo pues productos de tipo hidrocarburos, ¿no? Los barcos que vienen de gas licuado, etcétera, que evidentemente pues le suponen unos ingresos muy importantes como exportaciones, a pesar del enorme déficit que tiene. Pero claro, si ahora firma el acuerdo con Rusia, este tipo de productos de hidrocarburos que vienen por oleoducto desde Rusia, si llegamos a un momento en que nos ponemos otra vez de acuerdo con Rusia, que puede ser después del verano, pues es evidente que él no puede competir en costes, con lo cual su déficit todavía sería superior. Yo creo que todas estas cosas están teniéndose en cuenta en la balanza. En los 2 primeros meses del año se ha incrementado notablemente el déficit comercial de Estados Unidos, básicamente por un efecto de anticipar compras antes de que lleguen los precios definitivos con aranceles, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es una jugada complicada, es un tema que ahora mismo está encima de la mesa, obviamente las conversaciones son secretas, pero yo creo que Europa tiene unas bazas bastante importantes que jugar. Y sigo diciendo lo que he dicho antes. Me parece que el tema aranceles después del verano no va a salir en los telediarios. Bueno, a ver qué ocurre, porque efectivamente nos saturamos mucho con un tema y vamos por temporadas, ¿no? Ahora son los aranceles, veremos de todas formas qué sorpresa nos tiene deparada para los próximos meses. 2025 otra cosa no, pero está siendo un año intenso tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Miguel Ángel, cambiamos de tercio porque nada, nos quedan menos de 5 minutos y yo quería un breve comentario sobre la cuestión geopolítica, posible cumbre en Estambul entre representantes rusos y ucranianos. Zelensky le ha dicho a Putin que se vean allí las caras, que acepte una tregua de 30 días para efectivamente empezar a negociar, y a lo mejor el punto podría estar en Turquía. Donald Trump ha dicho que si lo ve necesario, si él considera que requieren su papel mediador, podría incluso llegar allí. No sé hasta qué punto tenemos que barajar muchas expectativas optimistas respecto a lo que pueda ocurrir el jueves. Yo creo que nadie llamaría a Trump para que haga de intermediario en una negociación. O sea, yo no creo que ni Putin lo acepte porque crea que valga, ni lo acepte porque su orgullo no se lo permite. Y Zelensky, si lo hace, es porque no le queda más remedio. Yo creo que el punto de discusión aquí ya no está en si me devuelves o no me devuelves Crimea o te retiras de los territorios ocupados, sino si me obligas o no me obligas a que te acepte que Crimea fundamentalmente es rusa.
Es decir, ha habido durante muchísimo tiempo, si no hay que irse muy lejos, en Europa, en lo que es en Italia el Alto Adige o el Subtirol para los austriacos, fíjate, eso es un territorio que durante muchísimos años no fue reconocido como tal entrega por parte de los austriacos, pero a los efectos era italiano. Bueno, pues poco a poco se ha ido normalizando, las fronteras están donde están y está incluido. No le puedes exigir a los ucranianos que además de que les hayan invadido, que les hayan atacado, que adicionalmente le exijas que lo reconozca, que es realmente lo que está pidiendo Putin, porque al primero que le interesa acabar esta guerra es a Putin. Sí. Acabarla y acabarla cuanto antes, pero necesita una última victoria, aparte de la militar, necesita una última victoria que diga no he sido capaz de ocupar más que 1/5 del territorio ucraniano cuando mi intención era ocupar todo, pero por lo menos una parte muy importante, los ucranianos, los perdedores, la han reconocido como propia. Yo creo que eso no va a ocurrir. ¿Qué va a hacer Trump o los norteamericanos? Pues no tengo ni idea, porque yo creo que este hombre es totalmente impredecible, pero lo lógico es que no se aceptase. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Otra cosa es que se acepte que se queden donde están, pero no que además sometas a los ucranianos a la humillación de tener que decir que sí, Crimea es rusa. A priori parece que las expectativas serían que Ucrania no tenga que reconocerlo oficialmente, claro. Aunque efectivamente veremos, porque la narrativa bélica puede ser verdaderamente cruda incluso en las relaciones diplomáticas, no solo en el terreno, en el frente. Vamos a ver en qué queda todo esto, vamos a ver también qué expectativas podemos barajar de cara a que haya un avance o no de un acuerdo de paz, aunque en esto no somos ni mucho menos tan optimistas, somos optimistas limitados, con cierta esperanza siempre de que se resuelva el conflicto, pero no queremos llevarnos engaños. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo, Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, muchísimas gracias a ambos, un fuerte abrazo y que empecéis muy bien la semana. ¿Qué tal? Igualmente, un abrazo a todos. Adiós, maestros.